migrando de sus países, donde había cuarentenas muy largas, Ahora, ¿qué es la inmigración? ¿Qué es la migración? Lo busco en el Mataburros y encuentro que migración es desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Bueno, de esto vamos a hablar justamente, de la migración o la inmigración aquí en los Estados Unidos. Acompáñeme, vamos a tratar de echarle luz a la verdad. Hoy, en verdad, inmigración. Decenas de miles de personas buscan ingresar ilegalmente cada año. Cada vez son más y el gobierno muchas veces parece no dar la respuesta correcta. ¿De qué escapan los migrantes? ¿Por qué quieren entrar a los Estados Unidos? Destrozados después de tanto abuso, tantas personas que se han aprovechado de ellos y luego continuar sin saber qué va a pasar, si van a tener detenidos, si van a poder reunirse como familia. La verdad que están siempre marginados. Escucharemos en primera persona historias de desesperación y desesperanza. En cuanto entré a mi casa, me cogieron, me tiraron al piso, me esposaron y hicieron un registro en la casa y después me llevaron preso. Debatiremos si Estados Unidos tiene lugar para todos los migrantes o no. Esto y más, hoy, en verdad. Históricamente, aquí en los Estados Unidos fue un país de puertas abiertas, ¿no? Recibiendo a gente de cualquier parte del mundo, tratando de recibir con mucha calidez a todo aquella persona del mundo que quiera instalarse en este país. Ahora, ¿hay espacio para todos los inmigrantes del mundo? ¿Es lo mismo los que migran por libre elección a los que escapan de países populistas, como por ejemplo muchos de Latinoamérica? Bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, Estados Unidos abrió las puertas a los inmigrantes de todo el mundo. ¿Hay espacio realmente para todos aquellos que quieran vivir a este maravilloso país? Le quiero mostrar unas placas. En el país, o es el país con más inmigrantes del mundo, 50 millones de personas. El 68% de los inmigrantes llegan de Asia y América Latina. En solo 8 meses... 845.000 personas quisieron ingresar ilegalmente aquí en los Estados Unidos. Bueno, con nosotros vamos a hablar con Charlene Seda, que es abogada, especialista en inmigración, y con Norma Pimentel, el ángel de los inmigrantes, así le dicen. Charlene, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios, Eduardo. Un placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. ¿Por qué los inmigrantes deciden venir a este bendito país? Hay muchas razones. Una de ellas, ¿verdad?, es la desesperación, la falta de recursos en sus países, la falta de opciones, el no poder conseguir un buen trabajo para poder proveer para su familia, poder superarse, el huir de una persecución o de la posibilidad de que a sus niños, ¿verdad?, los envuelvan en diferentes grupos violentos y terroristas o agresivos, como lo son las diferentes gangas en muchos de los países en Centroamérica y Latinoamérica. Hay diferentes razones, pero la mayoría de los inmigrantes viene a este país a buscar una mejor calidad de vida, a superarse, ¿verdad?, y a poder darle un porvenir a su familia. Norma, ¿qué tal? Un gusto muy grande. ¿Cómo anda? Aquí estamos muy bien, gracias. ¿Por qué la llaman el ángel de los inmigrantes? Pues creo que es un bonito, algo hermoso que me digan eso. La verdad es porque yo pienso que estoy a su lado, estoy con ellos y los acompaño en cada momento que puedo. Hablo y trato de defender la vida, defenderles, para que el mundo los vea, para que el mundo se reconozca que están aquí, que necesitan ayuda. Eso es importante y creo que si me han dado ese título, pues es un título de mucho honor para mí. ¿Me esperan ambas un minuto? Vamos a escuchar a Carlos Estrada y enseguida seguimos charlando. Vamos. Carlos, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer para mí. ¿Cuándo vino aquí a Miami? Yo salí de Cuba con 37 años. Ya
no me parecía bien todas las cosas que ocurrían en Cuba. Yo fui nacido prácticamente con la revolución, nací en el año 57, quiere decir que yo soy un producto de la revolución, pero nunca me adapté a aquello, empecé a tener problemas. Un día sentado en mi casa, en el patio de mi casa, Con amigos. y mi familia, pero el que habló fui yo. Yo dije, qué bueno sería el 1 de mayo ponerle un petardo, ¿sí? Fue como dije, un petardo a Fidel para que volara y se acabara todo este mal que padecemos los cubanos. Lo que no sabía que me lo estaban grabando del edificio que hicieron al lado de mi casa, me estaban grabando toda la conversación. Me habían hecho un operativo para cogerme, no sé por qué. En cuanto entré a mi casa, me cogieron, me tiraron al piso, me esposaron y hicieron un registro en la casa y después me llevaron preso. Por esa frase que usted dijo Por esa frase en una que- charla privada. En una charla privada en mi casa. Y mire, en Cuba no hay manera de conseguir una bomba, no venden ningún químico para preparar bombas. Es lo que hablan los cubanos a veces, que hablamos un poquito de más. Y fue un comentario que sería fantástico, pero fue un comentario lo que hice yo. Y eso ya parece que le puso la tapa al pomo. Después me cogieron una foto, no, un dibujo, yo dibujaba, un dibujo que había hecho de Fidel, ahorcándose, vaya, ¿En serio? pero una foto un poquitico atrevida. Y ese fue todo el interrogatorio, fue eso, que si eso era lo que yo le enseñaba a mis hijos. Bueno, fue la tapa al pomo para yo poder ir del país. Después la vida se me hizo un yogur. Recuerdo un día que salí de mi casa, no sé qué cosa, y de pronto pasó una perseguidora, me esposaron y me montaron. Me llevaron a una esquina donde había un grupo de gente y había una niña llorando. Y le preguntaron a la niña, ¿este fue? Y la niña dijo, gracias a Dios, dijo, no, ese no fue. Como si hubiera usted... Parece que habían abusado de la niña. Entonces me di cuenta que es que me tenían vigilado todo el tiempo. Perdón, por esa frase que usted dijo, ¿cuánto tiempo estuvo detenido? Estuve como 3 meses. ¿Lo torturaron? No es tortura. Bueno, me dieron cuando te esposan, una cadenita cortica, así te la pasan por dentro de una silla y quedas así echado para adelante. En el interrogatorio las conversaciones surcaron sobre eso, si eso era lo que yo le enseñaba a mis hijos, que yo era un mal agradecido porque la revolución me lo daba todo. Y aquello me llevó a que me dieron una trompa, que me tumbaron con silla y todo. Le digo que... Pero bueno, después de aquello pasó y me di cuenta que ya estaba chequeado completamente. Por cualquier cosa, antes del 1 de mayo, de cualquier celebración en Cuba, yo veía que pasaba el que me hizo, el que me dio el golpe, que fue el que me hizo la entrevista, un muchacho. Yo tenía 30 y pico de años y él tendría 20 años a lo sumo, ese muchacho. Pasaba y me hacía así, mira. Yo en mi casa me hacía así como que decir, te voy a coger. Entonces me di cuenta que no me quedaba opción. Yo quería sacar a mis hijos de aquel país y empecé a inventar cómo irme de Cuba. ¿Y cómo se fue? Fue mi tercer intento. El primer intento intenté irme con toda la familia, gracias a Dios no lo logré. Me fui de la costa, viré para atrás porque aquello fue un desastre, me tiraron bengala y todo. Y me alegro de no haberlo hecho porque creo que si hubiera perdido un familiar o algo en esa travesía. Y después hice otro intento que no se dio. Salí 15 millas, pero tuve que regresar porque se me poncharon todas las cámaras. Y entonces la última, que fue cuando salí, ya hice una balsa, inventé un motor con un chapeador de jardín. Y la balsa me salió de maravilla porque utilicé 2 cámaras nada más. Hice una estructura de aluminio, la forré con una lona y le puse 2 cámaras en una funda. Eso me bastó para que... ¿Y ahí vinimos metió a su 4. mujer? No, yo vine solo. Yo me di cuenta ¿Solo? en la primera aventura que no podía venir con la familia y en la segunda que no podía tener cámara. Pero en esta vine solo, no. Vine con 3 personas más. Ahora, ok, llegó a Estados Unidos con una mano atrás y otra adelante, con una brújula. Con una brújula, sin nada en los bolsillos. ¿Y cómo hizo después para vivir, para traer a su familia, para seguir adelante? Miami es fantástico, siempre ha habido trabajo, no sé por qué, pero siempre ha habido trabajo. Mi primer trabajo fue en el aeropuerto, agente de rampa, que era cargando maletas. Después de eso trabajé, de mi hobby en Cuba era la mecánica. Yo estudié ingeniería en telecomunicaciones. Pero mi hobby era mecánica, un cacharro que tenía en Cuba. Y eso me sirvió aquí para... Empecé en un rastro de mecánico, después empecé en un dealer
Y así después fui hasta llegué a ser jefe de una compañía Adonel que trabajaba como jefe de taller. O sea, ¿cuánto le agradezco el testimonio? Para mí ha sido un muy placer grande. Cuando ve el agua, ¿siente algo o no? No, indiscutiblemente no. Le agradezco mucho, Carlos. Igualmente, ha sido un placer para mí. Norma, ¿cuántas historias como la de Carlos Estrada debe haber escuchado, no? Me imagino. Sí, claro, es que todas las personas que vienen traen su historia, cuentan su tragedia, lo difícil que ha sido su viaje, la jornada para llegar a este sitio donde esperan estar bien, donde se encuentran la esperanza de una vida mejor. ¿Qué cosas, según su experiencia, qué cosas sufren los migrantes hispanos cuando llegan aquí? La verdad es que cuando ellos llegan completamente destrozados después de tanto abuso, tantas personas que se han aprovechado de ellos, que han sufrido de tanto caminar, de tanto hambre del sol, del tiempo, de condiciones pésimas, y luego continuar sin saber qué va a pasar, si los van a tener detenidos, si van a poder reunirse como familia. La verdad que están siempre marginados y buscando una esperanza, una oportunidad para estar bien, ¿verdad? Y cada vez más chicos, ¿no? Hay muchas familias que directamente tiran a sus chicos detrás de la frontera y ellos se quedan, no sé, en México. Bueno, sí, muchas familias ven que no tiene otra esperanza más que de mandar a sus niños, porque ellos no tienen los medios para poder irse todos juntos. Entonces, por lo menos su niño chiquillo puede salvarse. Entonces, los animan. Y yo he visto como un niño llora y dice, no, mami, por favor, yo quiero quedarme contigo. Y digo, mijito, tienes que irte. Es tu única esperanza. Aquí vas a sufrir muchísimo más. Y es muy triste ver eso, una madre o un padre que busca la manera de salvar a su hijo. Es un desgarro enorme. Ahora, Charlene, ¿hay mucho ilegal aquí en los Estados Unidos? Muchísimo. No se cubre este tema, ¿verdad?, con la necesidad y la importancia que deberíamos. Hay inmigrantes de todas partes del mundo y pasando muchas necesidades, y en especial con poca información o información incorrecta, que los lleva a cometer muchos errores que luego tienen consecuencias graves en sus casos migratorios. Por ejemplo, ¿qué errores? Por ejemplo, las solicitudes de asilo. Para una solicitud de asilo, como ex oficial de inmigración que fui, ¿verdad? Tenemos conocimiento del peso de la prueba necesario para poder tener éxito en una solicitud de asilo. Y hay una práctica que lamentablemente no ha sido penalizada como debería ser por notarios y abogados también, que personas que llevan aquí más del tiempo que establece la ley, ¿verdad?, para pedir el asilo, tienes que hacerlo dentro del primer año, a menos que tengas una razón extraordinaria para poder hacerlo luego de ese primer año. Y en adición a esto, tienes que cumplir con demostrar que tuviste una persecución pasada, que vas a tener una persecución futura, y que esto es en base a una de las 5 razones reconocidas en la ley: política, raza, etnicidad, o religión, o ser parte de un grupo particular social. Son muy pocos los casos que tienen el peso de la prueba necesario para poder tener éxito en una solicitud de asilo. Y hay muchas personas que inescrupulosamente se aprovechan de la desesperación de este inmigrante y de su familia y llevan aquí 2 y 3 años, no son elegibles para el asilo prima facie, o sea, en su primera modalidad, ¿verdad? Porque ya pasó el tiempo y porque no tienen la evidencia necesaria para establecer esta persecución. Y aún así les hacen solicitudes de asilo. Luego de esta solicitud de asilo, una vez negada en la agencia, se refieren a la Corte de Inmigración. La mayoría de estos casos terminan con órdenes de deportación, y esto es luego de que este inmigrante haya pagado $6,000, $8,000, $10,000, depende, ¿verdad?, de si es para esa persona solamente o para su familia. Entonces, es necesario que el inmigrante pregunte. Siempre yo le digo a mi cliente que tiene derecho, ¿verdad?, a tener copia de sus documentos, tiene derecho a tener un expediente similar al que tiene su abogado sobre su caso, y que pregunte sobre sus derechos, sobre qué se le está haciendo, no solamente que se le llenen papeles, sino cuál es el proceso por el cual él contrató al profesional, ¿verdad?, de derecho que contratara, y si él es elegible o no. ¿Y por qué? O sea, que pide explicación, porque al fin y al cabo, ¿verdad?, su vida y la vida de su familia.
Norma, por último, me gustaría que me cuente cuál es la historia de un inmigrante que más le tocó, le llegó al corazón. Mira, de un principio, cuando inicié a dar esta respuesta al inmigrante, fui al centro de detención donde estaban llegando los niños que estaban siendo detenidos porque estaban recientemente llegando solos. Ellos los separaban de algún familiar que no era su papá o su mamá, y había muchísimos niños. Y entonces logré entrar, pedí permiso de entrar a estas celdas donde estaban estos chiquillos pequeñitos, todos ellos, 5 o 10 años cuando mucho, y la verdad que esa experiencia de entrar y estar con ellos en medio de tantos niños alrededor de mí, todos sucios, llorando, pidiéndome, por favor, sácame de aquí, fue algo tan impactante para mí que se me quedó bien grabado, y es lo que me ayuda a entender realmente la importancia de estar conectada con cómo ayudar a estas personas, porque no es justo que tengan que sufrir de esta forma. Realmente usted es un ángel, sin duda, por esto que me cuenta, porque me la imagino, yo tengo una imaginación cinematográfica y me la imagino usted dentro de esa celda rodeada de chicos, ¿no? Con los chicos todos sucios. Es un ángel, la verdad, ¿eh? Es algo que, pues, para mí... Pedir a Charlene, sí, a ver, seguramente nos deben estar viendo muchos inmigrantes ilegales. ¿Cuál sería su consejo? El consejo principal sería que antes de someter cualquier tipo de solicitud en inmigración, se informe. Y muchas veces con más de un profesional en la materia, ¿verdad? Yo les explico a mis clientes que esto es como cuando usted se va a hacer un procedimiento médico, usted debe tener más de una opinión. Claro. Y debe estar seguro y sentirse en confianza, ¿verdad? De que está en las manos correctas. Pero lo más importante, y lo que he visto, ¿verdad? A través de mis 12 años de carrera como abogada de inmigración, es que la falta de información los lleva a cometer muchos errores que luego en inmigración no se pueden enmendar, que terminan en órdenes de deportación, que terminan necesitando perdones para representaciones falsas o fraudes que no hubiesen sido necesarios, o sea, se hacen el caso más difícil de lo que en verdad es. Y la mayoría de las veces no es por intención, sino es por ignorancia y por falta de información. Así que yo diría que esa sería mi sugerencia, mi consejo principal. Que se informen, que pregunten, que tienen derecho a preguntar, que es su caso, es su vida, que muchos, ¿verdad?, pagan por estos servicios y deben de tener la información correcta. Gracias, Charlene. Un beso muy grande, lo mismo que a Norma Pimentel, aquel ángel de nada, gracias por tenernos aquí. Aquel ángel de los migrantes. Bueno, señores, nos vamos a ir ahora al bloque número 2 y vamos a hablar de los Castro en Cuba, de los Maduro en Venezuela y por qué la gente se viene aquí. Ya venimos. Antes los Castro en Cuba, ahora Maduro en Venezuela. Yo considero que migrar no es lo mismo que exilarse, ¿no? Que irse. Una cosa es irse voluntariamente de un país porque hay mejores oportunidades, por ejemplo aquí en los Estados Unidos. Otra que escapar de la dictadura asesina y violadora de derechos humanos como la de Castro en Cuba o la de Maduro en Venezuela. Le quiero mostrar unas placas. Hay 5.5 millones de venezolanos exiliados en el mundo, 5.5. Desde el 2014 creció un 4.000% las solicitudes de asilo de venezolanos. Más de 500.000 llegaron a los Estados Unidos. Bueno, de esto obviamente vamos a hablar. Está con nosotros Elisa Trotagamos, que es la embajadora de Venezuela en la República Argentina. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Eduardo. La situación de los venezolanos es realmente tremenda, ¿no? Huyendo masivamente. Es terrible, creo que tal cual como lo decías, por supuesto no es lo mismo exilarse que emigrar. Y evidentemente yo creo que los venezolanos que han emigrado en estas cantidades que mencionabas en los últimos años, lo que sienten es justamente que el país los expulsa.
Muchas veces se ha dicho que para un venezolano exiliarse es como divorciarse estando enamorado. Yo creo que ninguno de los que han salido lo ha querido hacer, al menos de esa manera, dejando atrás además a sus familiares, amigos, lo que han construido a lo largo de su vida, buscando, ni siquiera te diría mejores oportunidades, buscando oportunidades de por sí y sin saber además a qué se van a enfrentar. Venezuela se caracterizó además, como saben, justamente por recibir a migrantes, y hoy es la que expulsa, la que rompe familias, el régimen. Cuando ve esta cara, ¿qué dice? ¿Qué siente al ver esa cara? Ya no está muerto, no importa, pero... Te soy sincera, yo hoy todavía no puedo creer cómo llegamos a lo que llegamos. Y creo que es el gran desafío que hoy tenemos no solo los venezolanos, sino los ciudadanos a nivel mundial, a nivel regional. Entender el peligro que significan los regímenes autocráticos. Entender, como es el caso de Venezuela, tal vez como es el caso de Nicaragua, que son dictaduras, que no llegaron al poder como el caso de Cuba a través de una revolución, llegaron a través de los votos. Y hoy usaron la democracia para eternizarse en el poder, básicamente. Exactamente, y creo que es hacia donde tenemos que apuntar todos los ciudadanos del mundo, en entender que cuando llegan personajes como estos tenemos que estar atentos, que la democracia es plena o no es, y que definitivamente todos somos responsables por cuidarla, todos somos responsables por proteger nuestras instituciones. En Venezuela vimos muy lejos siempre lo que sucedía en Cuba, en Venezuela vimos muy lejos llegar a lo que llegamos, y cuando veo esa imagen, hoy todavía no lo puedo creer. Sergio Novelli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder compartir contigo y con Elisa este programa. Un fuerte abrazo. Venezolano exiliado aquí en Miami. Ahora, ¿por qué se fue? ¿Huyó? Bueno, la verdad, yo no me fui saliendo o huyendo como tal de la situación política del país. Yo realmente salí con la intención de brindarle un mejor futuro a mis hijos, porque lamentablemente sí, en Venezuela no veía expectativas para mis hijos, ¿no? Yo tengo 4 hijos, todos en ese momento pues en edad adolescente, y bueno, tomé esa decisión en conjunto con mi familia y tomamos pues este nuevo rumbo que nos trajo hasta acá, hasta Estados Unidos. Ahora, pero me imagino que usted también es consciente, Sergio, que no es lo mismo exiliarse que emigrar. Claro, al final, o sea, decidimos tomar una decisión de familia. Si yo digo que exiliarse, no, porque la verdad es que a mí no me impulsó, digamos, no salí por una amenaza política como tal. Claro, poco a poco, como trabajador de medios, sentía que cada día era más difícil poder ejercer mi profesión dentro del país. Pero como te comentaba, pues yo la verdad tomé esta decisión pensando en mi familia, comenzando de nuevo, porque de hecho me tocó comenzar de nuevo, claro, en un nuevo país, después de tantos años trabajando en medios en Venezuela. Sí. Sergio, pero me imagino que como periodista debe haber escuchado infinidad de historias, ¿no? De gente huyendo de su país, ¿no? Claro, perseguidos por el dictador. Claro, por supuesto, Eduardo, por supuesto. A ver, no solamente he escuchado, sino que lo he evidenciado con mis propios ojos. Pues he tenido la oportunidad de conversar con muchos de mis compatriotas regados en el mundo, y la manera en cómo ellos han salido por diferentes vías hacia el sur de América, hacia el norte de América, como bien comentaban hace rato, y también, por supuesto, hasta Europa, buscando un nuevo destino. Y claro, para cada uno de ellos no es sencillo, definitivamente no es sencillo tener que comenzar una nueva vida. Arrancar de cero. Como bien comentaba Elisa hace rato, pues no es sencillo cuando dejas atrás a alguien que quieres. Dime. No, digo arrancar de cero, ¿no, Elisa? Totalmente,
Es lo que le ha tocado a millones y le sigue tocando. Además, hoy cuando vemos los números, por supuesto, entendemos cómo la situación se sigue agravando. Antes de la pandemia teníamos a 3.000, 4.000 venezolanos saliendo diariamente de Venezuela. Por razones obvias, esos números se redujeron y hoy en día se vuelven a repetir. Y en el caso de Sergio, qué bueno verte. Evidentemente, como sabes, para nosotros Sergio es una referencia en el periodismo, es una referencia para millones de venezolanos, es una referencia justamente de la lucha, de la resiliencia, pero yo me atrevería a decir que evidentemente muchos tienen el mismo caso de que decidieron tomar esa determinación. Quizás lo vieron antes. Pero también la realidad, Eduardo, y Sergio me corregirá si me equivoco, es que hoy en día somos exiliados porque tampoco tenemos la posibilidad de volver. Yo estoy segura que el régimen no recibiría muy bien a Sergio en Venezuela. Y eso nos hace exiliados a todos, más allá por las razones que en su momento hayamos tenido. Y lamentablemente a lo que nos estamos enfrentando en general los venezolanos, cuando vemos las familias totalmente partidas, estas familias rotas. Sí, Sergio, es verdad lo que dice Elisa. Totalmente, dispersos, definitivamente, ¿no? Hoy día, bueno, como bien comentaba Elisa, yo no puedo regresar a mi país. Yo lamentablemente tuve un evento muy particular. Hace unos 2 años falleció mi hermana en Venezuela por un tema de medicinas y yo no pude regresar a Venezuela, no porque no pudiera, porque gracias a Dios tengo un estatus legal aquí en este país y pude haberlo hecho sin ningún tipo de problema, pero mis padres, recuerdo en aquel momento, yo les decía, mira, yo voy a Venezuela, voy a despedir a mi hermana como me hubiese gustado hacerlo. Me dijeron, no nos hagas esto porque no sabemos si tú regresando puedes volver a salir del país. Y yo no pensaba pues irme con la familia, sino irme solo y regresar de nuevo hasta Miami, pero... Y no, pues, ¿y por qué? Bueno, porque efectivamente no sé de qué manera... el régimen ha visto el trabajo de uno como algo de cuidar, ¿no? Ellos, de hecho, yo tuve una situación en Venezuela, estando ya fuera de mi país, yo dejé mi casa en Venezuela y fue llenada mi residencia, que la tenían unas personas que estaban alquilando mi casa en Venezuela. Pues hasta allá se acercó lo que se conoce como la DGCIM, que es la Dirección de Inteligencia Militar, buscándome. Bueno, saben muy bien todos que estoy aquí en Miami desde hace ya unos 4 años. Entonces, en ese momento, pues un poco más de 3. Y yo decía, la verdad es que no entiendo cuál es el objetivo y sé que, bueno, que regresar a Venezuela implicaría o por lo menos una investigación o quizás ir preso, no lo sé. Sí. Sergio, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido. Fue muy, pero muy amable y gracias por contarnos la historia. Gracias, Eduardo. Feliz día para ustedes. Igualmente, Elisa. Vale, gracias. Qué gran tipo, Sergio, ¿no? Una gran persona, periodista. Un gran periodista, además humano, refleja a través de su programa, de sus redes, la realidad de los venezolanos. Tanto la realidad esta que te contaba, la tristeza que vivimos constantemente, pero también las historias exitosas, también los reencuentros, lo que significa para nosotros poder volver a nuestras familias, poder tener viva esa esperanza constantemente de reencontrarnos, de volver a nuestro país, de salir adelante, de cómo todos en Venezuela se dice, le hemos echado pichón, lo hemos hecho con fuerza y tenemos muchísimas historias exitosas a nivel mundial y creo que justamente también eso es lo que hay que resaltar. Los venezolanos volveremos, estoy segura, y volveremos con una gran experiencia de vida para aportar todo lo que nos han dejado estos años y lo que nos han enseñado los países que nos han recibido. Elisa, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias, Eduardo. Siempre gracias, a ustedes por darnos este espacio. Ya seguimos con más verdad. Bueno, ¿migrar es lo mismo que exiliarse en forma forzada de una dictadura? ¿Y por qué Estados Unidos tiene que recibir a las personas que escapan de esos países populistas?
Vamos a escuchar primero a Alejandro Mallorca diciendo esto. Tragically, former President Trump slashed our international assistance to Guatemala, El Salvador, and Honduras, slashed the resources that we were contributing to address the root causes of irregular migration. Bueno, vamos a ver dos polos contrapuestos. Está María Herrera, que es estratega republicana, y está Juan José Gutiérrez, que es presidente de Vamos Unidos, Estados Unidos. María, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por esta invitación. No, por favor. Bueno, me gustaría su primera visión sobre este tema. Bueno, yo creo que es importante que entendamos lo que está pasando y además lo que estaba ocurriendo durante la administración de Donald Trump y de Barack Obama. Lo cierto es que Estados Unidos ha entregado miles de millones de dólares a regiones como Centroamérica y a otros países en conceptos de ayuda al desarrollo. Y eso, en primer lugar, parece algo positivo. El problema es los altos índices de corrupción y a quién va destinado estos millones de dólares que no están ayudando a las familias en Centroamérica o en otros países para combatir, digamos, los principales problemas, que es la violencia y también el narcotráfico y la corrupción en esos países. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos es cierto que tiene un sistema de inmigración muy generoso y humanitario que acoge a aquellos que vengan, que tengan digamos, un reclamo inmigratorio humanitario porque sean perseguidos políticos, por religión, opinión política, pertenencia a un grupo social determinado. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que estamos viendo la peor crisis migratoria humanitaria de los últimos 21 años, porque esta administración y otras administraciones no se dan cuenta que al hacer este tipo de anuncios supuestamente humanitarios, lo que hacen es que los inmigrantes se están entregando a las bandas de tráfico humano, al crimen organizado, y muchos de los inmigrantes, hay que decir también que yo soy abogada de inmigración, llegan aquí con reclamos económicos, es decir, no pueden subsistir en sus países y lamentablemente pues eso no los ampara dentro del sistema de inmigración y es una lástima porque es lo que estamos viviendo ahora mismo. Juan José, lo escucho. Bueno, primero, cuando hablamos de inmigración, tenemos que entender que la inmigración es un fenómeno internacional que ya pronto va a alcanzar 1 billón de seres humanos que abandonan sus lugares de origen para dirigirse a otras partes del mundo donde puedan existir de una forma más decorosa. Ahora, si nos referimos a lo más dramático, porque lo vivimos en Estados Unidos todos los días, es decir, a los inmigrantes que vienen, en el caso que creo que vamos a discutir hoy, que es el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, principalmente, obviamente de México, eso es histórico. Siempre hemos venido los mexicanos a Estados Unidos por razones que se remontan a la historia, ¿no? Que no voy a entrar ahí ahorita en este momento. Y luego más recientemente estamos viendo que la inmigración también viene cada vez más nutrida del Cono Sur y del Caribe. Entonces, ¿qué hay que entender aquí? Específicamente sobre el fenómeno migratorio que viene desde el Triángulo Norte, no podemos hablar solamente de la corrupción que efectivamente ahí existe, no podemos hablar de la delincuencia organizada que efectivamente ahí existe, sin darle contexto a esas afirmaciones. ¿A qué me refiero cuando hablo de contexto? O sea, no podemos sacar el rol y la responsabilidad de los Estados Unidos con respecto de la realidad que existe en esas naciones y pues prácticamente en todo el continente latino, en la parte del continente latinoamericano, ¿verdad? La interferencia ha sido constante y no ha permitido que esos países ejerzan su soberanía plenamente por distintas razones. Obviamente las más importantes son los intereses económicos
y geoestratégicos de los Estados Unidos, no solamente ahí, sino en el mundo. Entonces, de pronto decir, hay que parar a los centroamericanos que nos están invadiendo, así nada más como que si el fenómeno surgiera de la nada, pues no solamente es inocente, ¿verdad?, sino que es irresponsable y además es falso. Sí. La realidad de las cosas es de que la realidad que existe en Estados Unidos, en Centroamérica, en los 3 países a los que me refiero, tiene mucho que ver con la política que Estados Unidos ha seguido en esas regiones y sigue siguiendo, ¿verdad? Por ejemplo, no hay que olvidar, tú, conductor del programa, dices para empezar, los gobiernos populistas, etcétera, etcétera. La realidad es que actualmente los 3 países centroamericanos están gobernados por gobiernos que no podrían ser llamados populistas, sino de derecha, ni siquiera de centro. Gametei en Guatemala, Bukele en El Salvador y Hernández en Honduras, que además su hermano ya está purgando prisión en Estados Unidos. Lo condenaron en Nueva York por el tráfico masivo de cocaína en los Estados Unidos y el propio presidente está bajo investigación, ¿verdad? Entonces, no se puede hablar en abstracto de estas cuestiones. La gente abandona sus lugares de origen no por gusto, sino por necesidad. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que mientras no se ataquen la esencia de las razones por las cuales las personas se están viniendo a Estados Unidos o a país, quedó claro, Juan José. Y queremos responsabilizar a la delincuencia organizada, a los gobiernos populistas y quién sabe cuántas otras cosas, pues ese problema va a continuar con nosotros por muchos años y cada día va a ser más María, menos atractiva las imágenes con las que vamos a tener que lidiar. María, la veía constantemente decir no. Cuénteme por qué. Bueno, porque me parece que culpabilizar a Estados Unidos y además imponerle una inmigración masiva, desordenada e ilegal es una auténtica locura. Fíjense que la entrada masiva e ilegal de inmigrantes en Estados Unidos causa el odio hacia el hispano. ¿Por qué? Porque al igual que a los europeos y a cualquier país del mundo no le gusta que lleguen a sus fronteras una inmigración masiva y desordenada, es lo que estamos creando. ¿Por qué no hablamos de los gobiernos de los regímenes comunistas de Nicaragua? ¿Por qué no hablamos de Cuba? ¿Por qué no hablamos de Venezuela? No politicemos la inmigración. Lo que hay es, en primer lugar, un derecho nacional. Segundo lugar, un derecho internacional. Estados Unidos respeta las convenciones internacionales de derecho internacional de los derechos humanos, convenciones de refugiados, las aplica en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy generoso, otorga TPS, protección temporal, salvadoreños, hondureños, no solo por las guerras civiles, sino por los desastres naturales. A los mexicanos les ha dado acogida. Lo que no podemos consentir es que sigamos recibiendo más de 200.000 personas en todos los meses en nuestra frontera, una crisis migratoria creada por esta administración. Una vicepresidenta, Kamala Harris, que antes de ser la encargada de la frontera, llamó a la patrulla fronteriza el equivalente al Ku Klux Klan. Les voy a decir una cosa, yo soy egresada, licenciada de la Universidad de Tucson, Arizona. El 50% de la patrulla fronteriza son hispanos, por lo tanto, la patrulla fronteriza no es el Ku Klux Klan. La policía de inmigración tiene un 30% de miembros hispanos. Tienen el derecho a hacer su trabajo y a defender la frontera segura, señor. Aquí Estados Unidos no tiene que ser el país que más acoja. Es más, yo le voy a decir una cosa, me parece estupendo que los inmigrantes centroamericanos, hispanoamericanos vengan a Estados Unidos. Hay programas, hay visados de la A a la Z. Los EB3, por ejemplo, para unskilled workers, para personas que no son profesionales, para obreros, para agricultores, pueden venir. ¿Sabe usted por qué no vienen a este país de forma legal y ordenada cuando de verdad la mayoría de los inmigrantes vienen aquí buscando ayudas laborales y trabajo?
porque no conocen la ley, porque son víctimas de tráfico humano, porque las bandas de crimen organizadas, que por cierto violan al 60% de las mujeres que llegan en este país, es un negocio multimillonario. Los hispanos, que además hemos jurado defender la Constitución en este país y defender las fronteras de este país, tenemos que comprometernos con esta nación y defender las fronteras seguras y ayudar a nuestros hermanos hispanoamericanos, pero no más politización de la inmigración. Y en último lugar, el secretario mayor, que ha cometido la mayor aberración que he visto yo en un ministro o un secretario de Defensa y Seguridad Nacional. Ha dicho a los niños menores: todos los niños que no vengan con padres serán bien acogidos en este país. ¿Saben usted lo que ha creado eso, señor? Que miles, cientos de miles de mujeres centroamericanas, hispanoamericanas, entreguen a sus hijos por $15,000 a traficantes de seres humanos y las niñas tengan que venir con anticonceptivos porque sabe que van a ser violadas. No a la inmigración ilegal y sí a la generosidad de Estados Unidos dentro de un marco internacional. La verdad fue muy interesante escucharlos ambos. Gracias. Dos imágenes totalmente contrapuestas. Muchísimas gracias. Seguramente debatiremos este tema varias veces más. Ya venimos. Algunas cosas que pude apuntar a lo largo del programa. 1 billón de seres humanos en el mundo se mueven entre países. Es una cifra realmente monumental. Y aquí en los Estados Unidos nos han contado que es la peor crisis migratoria de los últimos 20 años, aquí en los Estados Unidos. Ahora, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que exilarse no es lo mismo que emigrar. No es lo mismo salir forzadamente de un país como Cuba, donde hay una brutal dictadura, donde no hay libertad de expresión, libertad de movimientos, libertad de pensamiento, ¿no? Donde hay una dictadura brutal y asesina, o la de Venezuela. Lo mismo, no es lo mismo salir de ahí que salir de otro país latinoamericano, hispano, y venir aquí a los Estados Unidos buscando un futuro mejor, económico quizás. Indudablemente aquellos que huyen de la dictadura huyen además de la penuria económica, de la hambruna, por ejemplo, la de Venezuela, la de Cuba, y buscan libertad, paz, no ser perseguidos políticos por pensar distinto. Siglo XXI y todavía se persigue a la gente por pensar distinto. Y la gente huye de esos países populistas donde hay dictaduras por los abusos que hay en esos países. Persecuciones, violaciones de derechos humanos, encarcelamientos. Y producen gran cantidad de familias rotas, desgajadas. Una parte se tiene que ir de su país, de Cuba, por ejemplo, aquí a los Estados Unidos en una balsa, con el peligro de que se los coman los tiburones, y deja a la otra parte en Cuba, o de Venezuela, o de Nicaragua, o vaya a saber de dónde. Me encantó la frase de la embajadora Tota Gamos, que estuvo aquí. Irse de Venezuela es como irse estando enamorado. Una frase realmente genial que va para los venezolanos y para todos aquellos que han llegado a este país cuando salen de sus países perseguidos. La verdad, Estados Unidos es un país muy generoso, muy generoso. Bueno, creo que le echamos luz a la verdad. Gracias, hasta la próxima.